Vamos a trabajar con archivos CSV o CSV, que son archivos básicamente para almacenar tablas en el sistema operativo. Tablas en forma de texto, nada más que a diferencia del archivo de texto que vimos en clases anteriores, son archivos con formato de tablas. Acá tenemos abajo este archivo tasa mortalidad infantil.csv, que lo abrí con el bloc de notas, donde de alguna manera podemos notar cierta formato de tablas. No está tan claramente expresado como cuando uno ve una tabla delimitado con líneas verticales y líneas horizontales. Acá básicamente las líneas de la tabla son líneas del archivo y las columnas se notan porque están delimitados por comas. Acá tenemos esta primera línea con los títulos de la tabla, índice tiempo, coma, mortalidad infantil argentina, coma, mortalidad infantil Cava, coma, etcétera, etcétera. Esos son los nombres de las columnas que aparecen, que no necesariamente siempre tiene que haber nombres de columnas. Después es un poco más difícil de observar la formación de las columnas, pero el nombre nos dice que son archivos delimitados por comas. Fíjense que tenemos acá un primer valor que es 1990-0101, porque cada uno de los valores de mortalidad infantil que vamos a ver en este archivo se refiere a un año, 90, 91, etc. En el primer caso, este valor delimitado por comas de 25.6, o sea, 25,6 leído en formato nuestro, es la mortalidad infantil en la Argentina en el año 1990. Después viene coma, 16.8 es la mortalidad infantil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ese mismo año. Inclusive la coma es un tema que no necesariamente siempre la van a ver delimitados por coma. Hay veces que puede estar delimitado por comas, por puntos de comas, por el carácter de tabulación o que representa la tabulación en un programa, en un editor, para ser más preciso. Lo otro que quiero que tengan en cuenta es que yo voy a usar una plataforma, un entorno de desarrollo distinto del que veníamos usando, y es pura y exclusivamente con fines didácticos, para ir mostrándoles qué es lo que hace cada uno de los comandos que yo voy a ir ejecutando, pero esto que hago yo lo van a hacer perfectamente ustedes con PyCharm. De todas maneras, si alguien está interesado en esta plataforma que es Jupyter, que es muy apropiada, se la usa mucho en procesamiento de señales, ciencia de datos, etc. Podemos, inclusive si quiere, preparar algún pequeño video corto como para que les muestre cómo trabajar con ello. Básicamente, la plataforma tiene celdas consecutivas, que son estos que aparecen en recuadritos verdes cuando yo lo marco, o estos recuadritos grises cuando no están marcados. Y estos recuadros hay veces que lo que tienen son textos, como este, el título, textos de explicación, esta imagen que hay acá, que es la imagen de lo que tomé del bloc de notas, y hay otras celdas que son códigos, que se distinguen con facilidad porque son códigos Python. En realidad ustedes en PyCharm lo único que van a tener son las de código Python, salvo aquellas cosas que puedan escribir como notas que las tienen que anteceder con el carácter de numeral. Vamos a ver tres formas distintas de trabajar con un archivo CSV. Digamos que como mirada obligatoria del video son las dos primeras formas.
La tercera es opcional, ya les voy a hacer, cuando lleguemos a la tercera, al principio les voy a hacer un breve comentario acerca de esa tercera forma. Para las dos primeras, lo primero que hay que hacer es importar la biblioteca CSV, que es la que nos va a permitir hacer una lectura y recorrido del archivo reconociendo el formato de columnas. Y lo primero que vamos a hacer es buscar un puntero, un administrador del archivo, abriéndolo de la misma manera que abríamos el archivo de texto anteriormente, con el comando open y leyendo el archivo que estamos buscando, en este caso con toda esta ruta, en el caso particular de donde tengo guardado yo el archivo, tasa mortalidad infantil.csv. Eso hasta ahí es exactamente igual que un archivo de texto común, sin formato, sin columna, y guardamos el puntero archivo en esta variable f. La siguiente sí es a través de el manejador, la biblioteca CSV, donde tomamos el puntero a través de este reader o el lector de CSV. A partir de acá sí vamos a empezar a reconocer el formato en forma de columnas y eso lo vamos a hacer a través del manejador de archivo CSV-F o como ustedes le quieran llamar. Eso en definitiva ya es el nombre de una variable. Hacemos un primer recorrido del archivo. Acá inicializamos esta variable i en 0 y después con una iteración con un lazo for del archivo csv-f, vamos a almacenar cada fila que vayamos recorriendo en esta variable row y vamos a imprimir esa fila. Incrementamos la variable y cuando lleguemos a i igual a 9, o sea, le damos un total de 10 filas, cuando i sea mayor que 9, directamente salimos. Acá abajo vemos el resultado de la ejecución de esta celda en particular. Aparece todo medio apretado porque obviamente cuando se termina la columna en la edición acá, pasa a la siguiente fila, pero acá abajo se puede ver la impresión de cada una de las filas. Ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más elaborado. En esta celda siguiente lo que vamos a hacer es, con una primera iteración, vamos a imprimir una sublista de la fila del año 1990, o sea, tenemos que buscar la condición de que el año sea 1990, y de esa fila vamos a imprimir la mortalidad de Argentina, perdón, y de Tucumán. En una segunda iteración vamos a imprimir una sublista de las filas de aquellos años donde la mortalidad infantil en Tucumán fue menor que en el promedio de la Argentina. A eso lo hacemos, bueno, inicializando nuevamente esta variable en 0, poniendo esta variable aquí en un valor vacío. Y algo muy importante, que ya lo hicimos también cuando trabajamos con los archivos de texto, es que dado que ya recorrimos el archivo anteriormente, tenemos que volver a poner el cursor al principio del archivo porque si no, no vamos a encontrar nada. El cursor se encuentra en la parte final del archivo. Entonces, en la primera iteración, lo que buscamos es la fila del año 1990. Entonces, recorremos, igual que antes, eh, por fila, este puntero archivo CSV-F y
hay que tener en cuenta que cada fila en sí es una lista. O sea, el archivo en conjunto, este puntero CSV, va a ver al conjunto como toda una lista grande, que a su vez cada fila va a ser una sublista. O sea, este row que tenemos acá va a representar cada fila que vayamos recorriendo. Por lo tanto, cuando hacemos esto, que es row de 0, ¿a dónde estamos apuntando? Al primer elemento de cada una de las filas. O sea, en este caso, row de 0 va a representar en cada ítem del recorrido esta columna. Cada vez que recorramos un elemento del lazo, esta columna, 1990 0101, 1991 0101, etcétera, etcétera. Pero además de eso, a nosotros nos interesa que eso sea igual a 1990. En ningún caso la fila tiene un elemento exactamente igual a 1990. Nosotros nos interesa solamente el año. El resto son datos que están molestando. Por lo tanto, de ese elemento que es 1990-01-01, vamos a tomar los primeros 4 caracteres. Y eso lo podemos hacer porque sabemos de clase anterior que cada string, cada cadena de caracteres, a su vez es tomada como una lista. Una lista conformada por caracteres. O sea, hola, un string que diga hola, es un conjunto de una lista formada por los caracteres H, O, L, H. Entonces, por eso comenzamos con el row 0 para apuntar al primer elemento, para apuntar a la primera columna, y como eso es un string, los elementos 0 a 4 de ese string buscamos si es igual a 1990. En caso de que lo sea, imprimimos el elemento 1, o sea, la segunda columna, que corresponde a la mortalidad infantil en la Argentina, y el elemento 24, o sea, la columna 25, que corresponde a la mortalidad infantil en Tucumán. Y si lo encontramos, saltamos con la sentencia break, terminamos directamente el lazo porque ya no tiene sentido seguir. Después, como tenemos que volver a la segunda consigna, que es imprimir los años con mortalidad menor en Tucumán que en el promedio de la Argentina, volvemos a posicionar el cursor F en 0 para volver a recorrer la lista. Y ahí lo que hacemos es, primero, preguntar si es mayor que 0, y a esto lo hacemos porque si no, la siguiente línea donde comparamos conversiones a flotante de los valores que vamos obteniendo, si es igual a 0, estaríamos posicionados en la fila de los nombres de las columnas que no se pueden convertir a flotante, y por lo tanto esta línea nos va a dar error. Por lo tanto, preguntamos si es mayor que 0 para poder ejecutar estas operaciones. Como el elemento 1 de cada fila es la mortalidad infantil en la República Argentina, y el elemento 24, o sea, la columna 25 en realidad, es la mortalidad infantil en la provincia de Tucumán, preguntamos si la de Argentina es mayor que la de Tucumán, y en ese caso imprimimos tanto el año como la mortalidad infantil en la Argentina y la mortalidad infantil en Tucumán. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar eso
Y bueno, me da un error porque en realidad yo no había ejecutado la sentencia que abría F como puntero al archivo. Ya acabo de hacerlo. Entonces, al ejecutarlo, me da, debido a la primera iteración, que en el año 1990 teníamos en la Argentina una mortalidad de 25.6 y en Tucumán de 28.5, que lo podemos ver por acá en este archivo arriba, 25.6 y 28.5 acá, que es la penúltima, es Tucumán. Y después, producto de la segunda iteración, tenemos que el único año, por eso aparece una sola fila, porque en realidad encontró solamente un año donde la mortalidad promedio en la Argentina fue mayor que la de Tucumán, que fue en el año 2007, donde en la Argentina fue 13,3 y en Tucumán fue 12,9. Bueno, después acá simplemente es para ver cómo se denomina el tipo de datos que representa CSV-F, que es un reader o sea, un lector de CSV. Y finalmente tenemos que cerrar el archivo. O sea, a F, que es el puntero que representa el archivo, le aplicamos la función close. En esta segunda forma de abrir y trabajar con el archivo, también se usa el open como antes y obviamente con toda una cadena que representa todo el camino hacia llegar al archivo. Antes poníamos F, o sea, el puntero archivo, recibiendo lo que devolvía open, F igual a open, etcétera, etcétera. Ahora lo que hacemos es otra iteración, que ya no es con un for, sino con este with. Entonces escribimos with open, etcétera, etcétera, as f, o sea, seguimos poniendo el puntero archivo en esta variable f, y después hacemos todo el proceso. En este proceso, en realidad, ¿qué ventaja obtenemos? Primero obtenemos como ventaja de que no hace falta posteriormente cerrar el archivo. Una vez que recorre todo el archivo, que hacemos todo el proceso que tenemos que hacer dentro de esta sentencia with, o sea, tiene que estar con una indentación, con una tabulación respecto del with. Una vez que termina todo eso, el archivo se cierra automáticamente. Y posteriormente, después de la línea con with, volvemos a generar el reader de CSV, o sea, CSV-F. Insisto que estos son nombres de variables, ustedes pueden poner el que quieran. Yo puse exactamente los mismos nombres que en la forma 1 para que se pueda entender claramente qué representa cada uno, qué representa F, qué representa CSV-F. Y después hacemos este lazo abajo. La única tarea que estoy haciendo con esto es imprimiendo de nuevo, como al principio de la forma 1, las 10 primeras líneas de este archivo de mortalidad infantil. El resto, bueno, ustedes pueden optar si hacerlo con la forma 1, con la forma 2, pero el resto, o sea, hacer esta tarea que hicimos, estos dos lazos de encontrar la mortalidad en 1990, de comparar Tucumán con el promedio de la Argentina, se lo puede hacer perfectamente eh, con esta forma 2. La tercera forma es opcional. Esta forma involucra la biblioteca Pandas. La biblioteca Pandas es una biblioteca muy importante
no para lo que vamos a hacer nosotros, pero les quiero mostrar esta forma porque es una biblioteca muy importante en minería de datos, en ciencia de datos, en machine learning. ¿Por qué? Porque esta biblioteca trabaja casualmente pensando en datos que están almacenados en discos, en la nube, etcétera, y se los importa para procesarlos con Python. Particularmente, inclusive, funciona muy bien con NumPy. Eh, esta biblioteca, además de permitirnos hacer las mismas cosas que hicimos anteriormente, se utiliza mucho cuando hay que trabajar estadísticamente, procesar información cuando hay datos incompletos, cuando hay datos extraños en un volumen muy grande de datos y hay que limpiar previamente para poder procesar después. Entonces les muestro esta forma. Primero, para lo que vamos a hacer, vamos a importar pandas con el alias pd o pd. Vamos a importar numpy con np y posteriormente, en vez de utilizar el CSV que utilizábamos anteriormente para hacer el puntero al archivo, directamente vamos a utilizar pandas. Tiene una función que es readCSV, con la que vamos a tener en esta variable data, que podrían ponerle también cualquier nombre de variable, la representación de los datos en Python. Y esa representación se hace en un tipo de datos que ya no es una lista grande como teníamos anteriormente en los dos casos anteriores, sino un tipo de datos que se llama data frame, que es el tipo de datos con el que básicamente trabaja Pandas. Acá ustedes en PyCharm debieran poner print data y les va a mostrar algo parecido a esto. La diferencia es de que el data frame, Pandas, automáticamente distingue la existencia de una primera fila con nombres de las columnas, como en este caso, y posteriormente, además, agrega bien, decíamos que Pandas reconoce la primera línea cuando tiene los títulos de columnas, pero además agrega en primer lugar un índice. O sea, independientemente de lo que tengamos como primera columna, Pandas les agrega un índice. Este tipo de datos, el data frame, en vez de considerar cada fila como una lista, como vimos anteriormente, en realidad cada fila es un diccionario, donde el índice que agrega Pandas es el key, la clave del diccionario, y posteriormente el elemento contenido apuntado por esa clave en el diccionario es sí la lista de elementos. Acá podemos recorrer el resto de las columnas y ver arriba que, bueno, la penúltima corresponde a la mortalidad infantil en Tucumán. Si eventualmente lo que quisiéramos es que convertir estos datos de data, que son data frame, convertirlos a una lista, Pandas tiene la posibilidad de esa. Entonces aplicamos data.values. La función toList, y con eso la convertimos esto en una lista, que en este caso lo puse
en esta variable lstData. También en vez de imprimir todo, podemos imprimir con esta función el encabezado, lo que llama encabezado, consiste en la primera fila de los nombres de las columnas más las siguientes 5 filas de datos. Como ya convertimos acá en esta variable los datos a una lista, podemos hacer exactamente el mismo recorrido que hacíamos de la lista, en este caso de las 5 primeras filas, de la misma manera que hacíamos en la forma 1 y forma 2 que vimos en primer lugar. Bueno, nosotros no vamos a interiorizarnos demasiado acerca de la biblioteca Pandas porque no tenemos tiempo realmente para hacerlo. Es una biblioteca grande que tiene muchas posibilidades y llevaría por lo menos dos o tres clases mínimamente. Pero bueno, vemos que con esto, al convertirlo a lista, ya podríamos hacer exactamente las mismas cosas que hicimos antes. Pero a mí me interesaba destacar, qué sé yo, algún par de cosas como para estimularlos en todo caso a que vean la biblioteca más adelante por su cuenta. Si tienen alguna duda me pueden consultar, no hay problema. Pero también en internet hay muchísima información sobre esta biblioteca. Por ejemplo, Pandas nos permite que fácilmente nos concentremos en algunas columnas que nos interesan y no tener que hacer todo un proceso para lograr eso. Simplemente, por ejemplo, acá vamos a almacenar en DataArcTook los datos que tienen el índice del tiempo, mortalidad infantil en Argentina y mortalidad infantil en Tucumán. O sea, de todos los datos, solamente nos interesan esos tres, entonces vamos a hacer una lista, un data frame en realidad, con esos tres. ¿Cómo? Con este doble corchete, donde dentro del doble corchete ponemos las columnas que nos interesan. En realidad esto de doble corchete es porque dentro de data, dentro de ese corchete, tiene que haber solamente un parámetro y ese parámetro es el que está incluido en el corchete interno. Imprimimos eso y vemos solamente las columnas que habíamos seleccionado anteriormente. Podemos ir más allá y seleccionar, por ejemplo, dentro de esto que acabamos de hacer, del DataArcTook, buscar aquellos años donde la mortalidad infantil en Tucumán fue mayor que 20. O sea, aplicamos un filtro. Y nuevamente, dentro de un corchete, ponemos el original, el data de mortalidad infantil de Tucumán con la condición de que eso sea mayor que 20. Entonces vemos todas las columnas que tenemos en DataArcTook, pero solamente para aquellos donde la mortalidad infantil en Tucumán es mayor que 20.